tiene la FESTO como un control para poder hacer las prácticas dentro de estos bancos, ¿sí? Es muy, digamos, lo básico. Ustedes inclusive ya desarrollaron muy probablemente algún control PID por allá análogo en control 1, ¿sí? Que cogen el amplificadorcito, el integrador, el derivador y el que multiplica y todos lo suman, van a un sumador y ya ese, ¿sí? Lo mismo es acá. Entonces miren ustedes, tenemos, y perdón, yo lo ¿sí? Entonces, pero vengan para acá muchachos que todos puedan ver. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos las siguientes entradas. Bueno, primero de todo tenemos aquí una alimentación que son de 24 voltios, ¿sí? Alimentación de 24 voltios, ojo, al igual como se hace en otros circuitos, aquí debe llegar ese voltaje para poder alimentar la electrónica interna. Dos, tenemos dos entradas, una que llama W. Recuerden ustedes en la norma W, ¿qué significa? La referencia, el set point. Y tenemos otra que llama X, que significa entonces lo que se devuelve el proceso, ¿ya? Entonces, observen ustedes que aquí está como el plano de lo que ocurriría dentro del equipo, ¿no? Entonces yo tengo W, aquí hay un amplificador que da una señal, y aquí está la referencia, la señal de proceso que viene acá, y aquí se hace lo que nosotros conocemos para generar el error. O sea, se hace una resta, se genera el error. O sea que en este punto yo tengo el valor del error, ¿ya? Si yo quiero medirlo, yo lo puedo medir allí. En este punto tendría que el valor de la referencia y en este tendría el valor de la medición. Listo, si yo lo quisiera medir. Entonces el error se aplica simultáneamente a los tres controladores: el controlador proporcional, el integral y el derivativo, ¿ya? Entonces, cada controlador tiene dos perillas. Una perilla que es un potenciómetro que tiene como 10 vueltas, si mal no estoy, este potenciómetro, ¿sí? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que esto está ajustado y no deberían de ajustarlo porque ahí es donde comienzan a... Por ejemplo, este es un problema de diseño. Esto no debería haber quedado aquí porque mire lo complicado que es sacarlo, ¿no es cierto? Eso es un problema de diseño que esto no tuvo en cuenta. Listo. Entonces, yo tengo estas perillas, permiten entonces mover internamente el parámetro que corresponde, por ejemplo, para la banda proporcional, ¿sí? Y esto, entonces, esta es la ganancia proporcional, pero tiene dos ajustes, una ganancia gruesa y una ganancia fina. Entonces, miren ustedes que la ganancia gruesa viene en etapas de 0, 1, 10 y 100, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco esto en algún lugar, por ejemplo, yo lo pongo en 10, eso significa que lo que yo dé aquí, las 10 vueltas que yo doy aquí, estoy generando de 0 a 10, ¿sí? Porque este es el ajuste máximo, ¿sí? ¿Estamos? Si yo lo pongo en 1, entonces estas 10 vueltas quedan de 0 a 1. Entonces yo lo que hago es seleccionar una fracción de la escala alta que tengo acá. Vale, lo mismo ocurre con los otros ajustes, ¿sí? Lo mismo sucede exactamente. Ahora, si yo quisiera anular alguna de las acciones, lo único que tengo que hacer es colocar en 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, solamente está trabajando la banda proporcional. El error llega aquí, banda proporcional, o la acción proporcional más bien, ¿sí? Esta no, porque tiene una ganancia de 0, esta no, tiene una ganancia de 0. O sea que aquí voy a obtener 0 debido a cada una de las acciones. Vale, llega a un punto de suma. Y ese punto de suma, entonces viene a esta parte que es la salida. Listo. Ahora, ojo con lo siguiente. Resulta de que nosotros tenemos acá entradas diferenciales, ¿sí? Mire, esto es una entrada diferencial, esto es otra entrada diferencial. Recuerden ustedes que ya tienen una experiencia con la entrada diferencial de los on-off, ¿sí? Es necesario que una de las entraditas se ponga al común para poder entonces ver la entrada como tal, ¿no es cierto? Pues bien, ¿qué pasa? El diseño que se hizo para estos equipos, ¿dónde está el transmisor? Es tal de que este es el común de la alimentación, el azul. Pero el común del circuito electrónico es este negro que hay aquí abajo, miren. Estos que hay aquí y este que hay aquí. Eso quiere decir de que si hay dos comunes es porque este y este están aislados, ¿sí? De lo contrario sería un solo común, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros no debemos de plantear los comunes.
O sea, yo no puedo hacer un puente entre este punto y este. No es que vayan a hacer un cortocircuito, no lo van a realizar, pero el sistema se va a desestabilizar electrónicamente hablando, va a haber una desestabilización. Entonces yo debo de hacer de que todas las señales que entren aquí, que son señales electrónicas, estén referenciadas a este punto, ¿sí? A pesar de que la alimentación está referenciada a este punto de acá. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces digamos que yo voy a conectar este transmisor, ¿ya? Este transmisor, ¿sí? Una pregunta, ¿para qué sirve esta perilla? Ya vamos allá. Permítame, ya les voy. Sí. Entonces, yo ahí voy por etapas. Entonces yo tengo este equipo, este transmisor. Ya sabemos, ya lo hemos usado, entonces estos dos son alimentación, ¿sí? Y el negro es la salida. Listo. Y el negro es la salida. O sea, este no se usa. Vale. ¿Cómo lo conectaría yo acá? Pues lo primero que yo pensaría, ¿no es cierto? La primera forma es colocar 24 voltios, que es la tradicional, ¿sí? Y como esta es la medición, entonces iría a este punto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué haría con este otro punto? Diferenciarlo de la tierra que Lo pongo acá. La tierra del circuito. Listo. Entonces lo coloco de aquí. Acá. ¿Sí? O acá. A este. Bueno, listo. Y entonces, ¿será que el sistema así va a leer? No va a leer, porque no hay común, porque el común no es el mismo, ¿no es cierto? Este común es diferente al común de arriba, entonces no va a leer. Entonces uno diría, no, listo, para que lea, listo, pongámoslo acá. No, ya la embarro, porque dijimos de que este no es el común de la parte electrónica, ¿no es cierto? Entonces miren que hay un problema. El común de este sensor es este, y el común de la parte electrónica es el de acá. Entonces, ¿cómo hago para poder unirlos? Pues Festo resolvió eso muy sencillo. Vieron, no, vamos a crear una fuente de alimentación que tenga como referencia el común de la electrónica, ¿sí? Y nos olvidamos de la fuente de alimentación de estos. Entonces Festo dispuso para tal fin, una fuente de 15 voltios. Ya, aquí. Entonces, usted, este sensor ya no lo va a alimentar a 24 voltios. Si usted mira en las características del sensor, él puede ir desde 10 voltios hasta 30 voltios. Entonces, alimentarlos con 15 voltios también es una alimentación correcta. Por lo tanto, entonces la forma de alimentar este sensor es, coloco acá, y entonces, ¿este dónde iría? Al común de la electrónica, porque ya esta fuente está referenciada al común de la electrónica, y este, entonces, iría aquí, y este otro, sí, que faltaría por cerrar, ya puede ir a la común de la electrónica. En ese momento ya tenemos bien conectado el sensor para ese sistema. Listo. Ojo, eso sucede en este dispositivo porque así lo diseñaron. Pero en la vida real los controladores de proceso pues, comerciales no tienen esa cuestión. Ellos tienen un común y usted trabaja sobre ese común. No tiene varios comunes ni nada cuestión. ¿Vale? Bueno. Entonces ya tenemos el sensor conectado, tenemos todo esto conectado. La salida viene acá. Listo. Y tenemos entonces una válvula que es esta. Esta es una válvula proporcional que ustedes ya vieron por ahí en un video, el desarme. Sí, bueno, no fue esta misma, fue una que está dañada y que pertenece a mecánica, pero es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que la parte electrónica de esta responde en voltaje, mientras que la que yo mostré en el video responde en corriente. Es lo único que es diferente, ¿ya? Pero bien, esta válvula tiene entonces un conector del mismo que tiene el transmisor. Es un conector universal que tiene cuatro terminales. Para la válvula se usan los 4 terminales. Se usan los 4. Entonces, la alimentación de la válvula sigue siendo exactamente los mismos colores, positivo, negativo. Y la salida de la válvula son estos dos. ¿Sí? Ya la salida, perdón, la entrada de la válvula, la salida no, la entrada de la válvula, la entrada de voltaje para que la válvula se mueva proporcionalmente, no es este referenciado a este, no, es estos dos, son estos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La válvula no tiene problema de ser conectada. ¿Por qué? Porque yo puedo conectar 24 voltios en la válvula, ¿sí? Y entonces este que es el positivo, ¿sí? Viene acá, y este que es el negativo
viene acá. Este punto es exactamente este mismo. Entonces miren que quedó aislada. La válvula tiene la parte de control con un común y la parte de la alimentación tiene su propio común. ¿Ya? Y no hay ningún problema. Eso está diseñado para que eso no tenga fallas. Bueno, ¿qué ocurre? No sé si de pronto ustedes se acuerdan, cuando yo estuve mostrando el funcionamiento de este circuito, ¿sí? Cuando yo estuve mostrando el funcionamiento, perdón, de esta válvula, nosotros encontramos que al interior, ¿sí? el spool interior, él estaba en una posición que no es la central, ¿ya? No es la central. Eso quiere decir que si yo metiera aire en este momento, es muy probable que salga por alguno de estos dos huecos. ¿Por qué? Porque el spool, a través de un resortico, está puesto en un extremo, ¿sí? A través del resorte. Entonces yo tengo que hacer que la válvula se vaya a la mitad, que es el cierre de los dos salidas, y a partir de la mitad se vaya hacia un lado o hacia el otro para que salga aire por este o por este otro lado, ¿no es cierto? Pues bien, para yo poder lograr eso necesito mandar la mitad de la señal de entrada de la válvula. Esta válvula responde de 0 a 10 voltios, ¿sí? Con 0 voltios está en un extremo y con 10 voltios está en el otro extremo. Así pues que con 5 voltios está en la mitad. Entonces yo debo garantizar que a esta válvula le llegue 5 voltios cuando yo quiero que esté cerrada, ¿sí? Y a partir de los 5 voltios por encima o por debajo, entonces ya comienza a dar salida por un lado, salida por otro lado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Pues bien, aquí es donde viene la situación. Resulta que todo esto, digamos que genera un voltaje. Y pensemos que yo pongo esto acá, en esta posición, o sea, todas las acciones las coloco en 0, por lo tanto aquí va a haber ¿qué? 0. ¿Y yo qué esperaría que sucediera en la válvula? Que estuviera en dónde? En el centro, ¿no es cierto? No dando salida para ningún lado. Pues bien, eso no va a ocurrir si yo dejo eso como está allí. ¿Por qué? Porque la válvula sabemos que si yo le meto 0 voltios se va hacia un extremo. Entonces ahí es donde viene la función de esta perilla. Esta perilla tiene como objetivo subir o dar un offset a la salida, ¿sí? ¿Un offset de cuánto? De 5 voltios. De tal manera de que yo voy moviendo esto hasta que la válvula se posicione en todo el centro. Una vez posicionada en el centro, entonces ya la salida que hay aquí puede estar o por encima o por debajo de ese offset, y entonces la válvula se va a mover hacia un lado o se va a mover hacia el otro lado, y ya se comienza a tener el control. Listo. Esto tiene la posibilidad de tener dos rangos, de 0 a 10 voltios o de menos 10 a 10. Esta válvula es de 0 a 10 voltios. Entonces siempre hay que dejarlo en la parte de atrás. ¿Listo? Preguntas. Bueno. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Acá yo veo unos numeritos pequeños. Claro, esas son las subdivisiones. ¿Sí? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta y comienzan a mover esa perilla, esto va desde 0 hasta 10. ¿Sí? Entonces, ustedes comienzan a contabilizar ahí. Cada vez que pasa un 1 es porque dio una vuelta entera. Y hay unas subdivisiones que definen el porcentaje de esa vuelta. Entonces, por ejemplo, si esto está en 1.3 es porque va, o sea, 1.3 multiplicado por la escala que hay aquí. ¿Sí? Eso es lo que significa. Es tanto, yo les envío a ustedes el documento de eso. Y en el documento definen bien cómo se establecen los diferentes rangos, cómo se hace la cuenta de los diferentes rangos. Entonces el objetivo es que ustedes lean ese documento para que estén bien, digámoslo, familiarizados con eso antes de entrar acá. Vale. Importante, miren, estos equipos pues son equipos que son manejados por muchas personas, muchos estudiantes han intervenido en ellos. ¿Qué pasa con ellos? Estas perillas se han desajustado. Resulta que aquí hay un potenciómetro y el dial que ven acá está unido a través de un tornillito, allí se aprieta el tornillito, ¿sí? Pero personitas pues que no conocen bien el manejo llegan y le dan vueltas, y llegó al final y de pronto le hacen un poquito más. Y entonces lo que sucede es que se patina el dial, ¿sí? Entonces en ese momento queda desajustado, porque lo que yo veo no es lo que realmente está sucediendo dentro del potenciómetro. Y la razón es, digamos que el dial va de 0 a 10, para un potenciómetro de 0 a 10 vueltas. Entonces se supone que cuando el dial está en 0, el potenciómetro está en 0. Y cuando el dial está en 10 es porque el potenciómetro está en 10. Si yo llego, estando el potenciómetro al máximo, forzo el dial y le doy, por ejemplo, un cuarto de vuelta más,
Entonces ya me está marcando 10.4 cuando apenas el potenciómetro está en 10. ¿Sí? Si yo me devuelvo, entonces ya voy a tener un error de 0. Estoy viendo 0.4 cuando el potenciómetro está en 0. Entonces, para que ustedes les funcionen bien las cosas, la recomendación es que primero observen qué tanta descalibración tiene esto. Entonces lo ponen en 0 y miran cuánto valor tienen allí. ¿Sí? Cuánto valor tienen allí. 14. Y entonces ya sabe que tienen que aumentar o disminuir ese valor para poder asegurar de que los cálculos que piden esta cuestión de ahí dentro del rango. ¿Vale? Otra pregunta. Esa bolsa de referencia W, ¿eso tiene que ser una fuente externa? Es una fuente externa. No sacamos la fuente. Sí, ahí están. Vean, fuente externa y toda cuestión. O sea, Es tanto, hubo un proyecto que de un estudiante que al fin lo presentó como proyecto de tecnología y nunca lo hizo, que es generar un banquito, o sea, generar un modulito como este, pero de set points. ¿Sí? Y eso es facilito, es de tecnología, claro, ustedes ya están en ingeniería. De tecnología es facilito, es simplemente una perillita y y para que no Un tengamos que... visualizador, sí, Claro, meter mano, claro. sí, Vea, para no tener que usar fuentes, sino que uno la pone aquí y pasa aquí, simplemente pone debajo de ella. Esa referencia de la fuente también tiene que ir con referencia a la del circuito. Sí, señor. Entonces, sí, No, sí, con esta referencia, o sea, esto de aquí también tiene que ir con la pero referencia. la fuente también tiene que ir allá. Claro, porque usted va a sacar un voltaje de acá, salen dos hilos. Entonces, el negativo de la fuente viene a este punto, y el positivo, pues iría aquí y este se cablea acá ya. Esta parte está bien. Exactamente. ¿Listo, muchachitos? ¿Ah? Sí.